RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos. Estamos de nuevo en nuestro programa Integrando Perú. Esta vez tenemos a un distinguido invitado, don Jorge Nieto, que ustedes deben recordar porque es una persona que forma parte de la vida política del país desde antes de ser ministro de Defensa. Yo conozco su historia porque fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica en algún momento. Y bueno, vamos a conversar con él sobre la crisis que involucra a los peruanos y que tiene que ver con esa frase que se usa en el fútbol hoy, la ralentización. Es decir, todo se limita al pase corto y a dar vueltas en círculo y nos olvidamos que un país se hace con goles. Y eso hace que la juventud no vea futuro, porque si un país decrece, porque 0.3% es decrecer, porque no van a tener empleo, es un cuadro inquietante. Jorge Luis Montero desde Cajamarca, adelante. Buenas tardes amigos de Integrando Perú, como siempre puntuales con ustedes todos los miércoles de 5 a 6. Hoy día tenemos la visita que nos honra del exministro Jorge Nieto Montesinos, exministro de Cultura, no te olvides Pedro, exministro de Cultura y exministro de Defensa del año 16 al año 18 con PPK. Y renunció cuando se le otorgó un indulto difícil de explicar al expresidente Fujimori. Bienvenido Jorge, gracias por acompañarnos en Integrando Perú. Muchas gracias a ambos por el recuerdo aquel de casi mi prehistoria en la universidad y por la precisión que haces, tocayo, desde Cajamarca. En efecto fue así. Muchas gracias por la recepción. Jorge, la primera pregunta sería, ¿qué hacemos? El hecho de que se hayan controlado las protestas no hace que el Perú sea gobernable. Yo también estoy recurriendo al Perú y me preocupa el alto precio que están teniendo muchos alimentos por distintas razones. La gente que está sin poder completar su dieta necesaria es mayor, la economía no avanza, los proyectos de inversión importantes no están jugando su rol. ¿Cómo salir de este nudo gordiano que hace que miles de jóvenes ya tengan una decisión de emigrar? Y los primeros que se han ido son los más calificados, los que están y que por medio comprenden la inversión no de un año, sino de toda una vida, y es una fuerte pérdida de capital humano para el Perú. ¿Qué hacemos? ¿Se trata de seguir hablando de presionar el adelanto de un calendario electoral? Eso parece que no va a ocurrir porque el Congreso ha dicho no, aquí nos quedamos hasta el 2026. ¿Por dónde va la posibilidad de que vuelva la esperanza de que hay crecimiento de la economía, hay desarrollo de las actividades que permiten que el Perú camine? Yo me doy una respuesta a esta pregunta que tú haces, Pedro. Preparar y ganar el próximo gobierno. Preparar significa tener los instrumentos que nos permitan participar en el próximo proceso electoral, cuando sea. No estoy tan convencido de que vamos a esperar hasta el 26, no porque tengamos alguna correlación gestándose en el país, sino porque lo que observo cada vez que salgo a las regiones es una acumulación enorme de problemas en distintos sectores. Lo mismo en el tema sanitario, en el tema agrario, en el tema del empleo, que en el tema de la seguridad. Hay una acumulación de problemas y hay, por supuesto, la rumia
muy larga y muy sostenida de una distancia y de un descontento. Y el crecimiento del Perú ilegal también. Ahora no solamente es el pequeño comerciante de la periferia de la ciudad que está siendo extorsionado, ahora ya han empezado a golpear incluso a grandes empresas. Hemos visto en La Libertad cómo han asaltado una mina, se han llevado el mineral que habían logrado producir, y este jaque del Perú ilegal, y me hace recordar al finado profesor Durán, que decía: la ecuación en el Perú está en cuál de las tres dimensiones del Perú es capaz de primar, la del Perú formal, la del Perú que llamamos todos que está en el medio, el Perú informal, o el Perú delincuencial, el Perú donde nadie paga impuestos, donde hay trata, donde hay prostitución, donde hay crimen y donde el Perú se autodestruye. Vemos que ese Perú oscuro está hoy en cada esquina. Y en el Congreso. Ojalá fuera en cada esquina. Está también en el Congreso. Cuando uno mira cierto tipo de iniciativas legislativas, algunas de las cuales han sido detenidas por presión de la opinión pública y por la acción de muy puntuales congresistas, uno ve que los lobbies de las organizaciones no solamente ilegales, sino criminales, están presentes en el Congreso. Por eso digo, la solución a toda esta situación es organizar, tener los instrumentos, construir las capacidades para lograr y ganar el próximo gobierno. Si no logramos ganar el próximo gobierno y ganarlo bien, ¿qué significa ganarlo bien? Te lo comentaba en los prolegómenos a esta conversación. Significa que en la elección siguiente, sea cuando sea, tenemos que ganar el Congreso, la mayoría del Congreso en la primera vuelta. La mayoría del Congreso en la primera vuelta. Aunque haya 30 listas. Yo creo que esta vez va a haber una sabiduría en el electorado como la hubo en el año 1980, como la hubo en el año 1985, como la hubo en el año 2011, y no sé si sabiduría, pero hubo también esa voluntad de concentración en el año 2016. En esos cuatro procesos electorales que te he mencionado, el gobierno ganó el Congreso en primera vuelta. Pero no has tocado el proceso electoral en donde eligieron a Castillo. Porque es un proceso que es distinto a los anteriores. Es decir, se produjo allí, a diferencia de los anteriores, en una concentración de electorado en 2 o 3 candidaturas. Aquí hubo una dispersión enorme que permitió que un candidato con 13% y una candidata con 8% del voto real, no del voto que es resultado luego de la ingeniería electoral, pasaran a la segunda vuelta. Y por tanto tenemos lo que hemos tenido, resultado de esa enorme dispersión. Yo creo que pese a que van a haber 30, 25 candidatos, porque van a haber, porque hay pues un montón de partidos y candidatos o gente que quiera ser candidata ahí por montones en el país, no importa si tiene posibilidad o no, pero a pesar de eso va a haber espontáneamente en la gente la concentración en 1 o 2 o máximo 3 candidaturas. ¿Por qué? Porque hemos tenido 4 o 5 años, 6 años ya, de confrontación permanente entre el Congreso y el Ejecutivo, o de una coalición como la que tenemos hoy día, conservadora entre el gobierno y el Congreso, confrontada con la ciudadanía. Por tanto, ni por la ruta de la confrontación y la polarización institucional, ni por la ruta de la confrontación y deslegitimidad o ilegitimidad del gobierno y del Congreso, llegamos a buen puerto. Necesitamos tener un gobierno que tenga mayoría en el Congreso y que tenga, por tanto, la fuerza para producir los cambios y las transformaciones que se necesitan. Tú has dicho muy bien en tu intervención anterior, y es uno de los temas que a mí me preocupa mucho. El crecimiento de las economías criminales está siendo realmente muy importante en el país y su capacidad de penetración en las estructuras legales del país es muy fuerte. No tenemos nosotros una crisis de seguridad ciudadana como la que tú has mencionado y otras formas de esa inseguridad sin que los criminales no tengan capacidad de corromper a nuestras autoridades políticas, policiales. Por tanto, Jorge, mientras no tengamos un gobierno que tenga la fuerza para sanear los instrumentos, las instituciones y la visión con objetivos claros para poder enrumbar o darle nuevo rumbo al Perú, esto va a ser un desangre permanente y una tendencia decadente que es en la que estamos instalados, lamentablemente. Jorge, gracias. A ver, me dejas pensando y quiero ahondar un poquito en lo que acabas de decir. Queremos un Congreso en primera vuelta con mayoría y un gobierno fuerte. Eso es interesante.
tú entiendes que el Perú necesita un gobierno fuerte para gobernar, para tomar decisiones, hacerlas realidad, devolver la tranquilidad y el orden público a la ciudadanía, retomar las políticas económicas y sociales que correspondan y que convengan a la nación. Eso es lo que está recomendando, no las aguas tibias, no los arreglos bajo la mesa de último minuto y todas las tonterías que estamos viviendo hace muchos años. ¿Esa es la idea? Exactamente esa es la idea. Necesitamos un gobierno con poder. Y un gobierno con poder en democracia es un gobierno con mayoría en el Congreso, que le permita acometer todas las reformas jurídicas e incluso constitucionales necesarias para poder producir un cambio de rumbo en el Perú. Si no tenemos eso, vamos a seguir en esta ruta de decadencia. No se trata de repetir lo que han sido los últimos 6, 8, 10 años. Necesitamos un cambio de rumbo y eso supone un gobierno que tenga la fuerza suficiente, la fuerza democrática suficiente para hacer lo que hay que hacer. Yo he hablado en materia de seguridad, sé que es para alguna gente una frase incluso hasta pecaminosa, pero yo he hablado de que en materia de seguridad en América Latina hay un reto y el reto se llama el reto Bukele. Bukele ha logrado, con todas las cosas que ha hecho, incluyendo violaciones de derechos humanos, pero ha logrado devolverle a la población de El Salvador sus calles, la posibilidad de pasear de noche, sin armas y tranquilos. Ha logrado reducir significativamente la criminalidad. ¿Sugieres lo mismo para el Perú? Quiero lo mismo en democracia. Quiero un país en orden, sí. Quiero que derrotemos a la delincuencia, creo que tenemos las capacidades para hacerlo y no estamos haciendo aquello que sabemos hacer. Si algo sabe hacer nuestra Policía Nacional del Perú es investigar. Tú tienes, Pedro, menos edad que yo, pero suficiente como para recordar que en algún momento tuvimos una crisis de asaltos bancarios. ¿Qué hizo la Policía Nacional del Perú entonces? Formó una unidad de investigación especializada para acometer el tema de los asaltos bancarios. ¿Cuál fue el resultado? 6, 8 meses después, las bandas de asaltantes de banco estaban presas. Luego tuvimos, a los años, una crisis de secuestros. Hubo muchos secuestros en el Perú. ¿Qué hizo nuestra Policía Nacional? Formó una unidad especializada en secuestros. ¿Qué ocurrió 6, 8 meses después? No había la prueba de fuego mayor, derrotar a Sendero Luminoso estratégicamente. Sin violar una sola garantía el grupo de especial, humanos, el grupo especial de inteligencia, que luego fue desorganizado por quien quiso capitalizar políticamente eso, que fue el doctor Montesinos. Así es. Junto con el presidente Fujimori, porque el grupo especial de inteligencia fue el que permitió la captura de el líder de este movimiento que tenía una estructura muy difícil de penetrar. Entonces, si ya sabemos lo que hay que hacer, ¿por qué no lo estamos haciendo? Este estado de emergencia, algún resultado espero que tenga, alguna tranquilidad le va a dar a alguno de los distritos que han sido declarados en estado de emergencia, alguna le dará, pero no creo que tenga resultados mirado como política de conjunto. Lo que necesitamos, y lo sabemos, lo que necesitamos es darle fuerza, capacidad y poder a nuestra Policía Nacional. Por supuesto, tiene que haber una reforma, en primer lugar, ético-moral, porque no necesitamos policías corruptos. Esos nos hacen daño al país y a la Policía Nacional y a la ciudadanía. Pero a ver, el amor propio en las instituciones del Estado. Tú has sido ministro de Defensa, la mística y todo lo que nos hace sentir orgullo de insignes hombres y mujeres que entregan su vida por el Perú. De eso no cabe duda. Pero también es cierto que si tenemos una comisaría que no tiene agua potable, si tenemos una comisaría que no tiene ni siquiera el revólver del policía es entregado por el Estado, sino se lo tiene que comprar con su propio ingreso. Cuando hay esa falta de condiciones mínimas, el amor propio se viene abajo y se genera una debilidad que es fácilmente aprovechada por lo que tienta a un hombre que tiene familia, que tiene que salir adelante. Y no es que esté justificando la corrupción, sino hay una fragilidad que tiene que ver con la falta de ese respaldo moral de la sociedad peruana a quienes entregan en primera fila su vida en defensa de la paz de todos. Yo diría con más precisión todavía, Pedro, que lo que falta es el liderazgo político. Si no hay liderazgo político, las instituciones están al garete. El liderazgo político contagia, motiva, incentiva,
da objetivos y se pone en la primera línea codo a codo con quien tiene que pelear. Y eso es lo que no está viendo. No solamente no hay una visión clara de objetivos, sino que lo que tenemos hoy día es una ausencia absoluta de liderazgo político en el gobierno y en el Congreso, porque ambos son cómplices de esta situación y actúan mutuamente por conveniencias primarias, primitivas. Por tanto, eso es lo que tiene que ser roto y por eso digo, ¿cómo salimos de esta situación? Ganando, preparando y ganando el próximo gobierno y ganando la mayoría del Congreso en la primera vuelta. Y hay que empezar a decirlo, hay que decirlo con toda claridad, porque necesitamos un gobierno fuerte que tenga la capacidad de darle rumbo al país y las capacidades jurídicas, políticas, democráticas para poder realizar esa visión con energía suficiente. Bien, Jorge, a ver, tocayo, tenemos un problema serio, en mi opinión. Entre otras cosas, porque percibo hace ya muchos años que estas democracias que tenemos en América Latina en particular le tienen pavor, espanto y horror al poder. El concepto de poder ha sido satanizado. Odiamos el poder y entonces lo malinterpretamos y la tendencia es a destruirlo. Entonces, tenemos un problema en la formación de la juventud, a la que se le vende la idea de que todo es lo mismo, todo es igual, todo vale, roba, pero hace obras, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con eso, Jorge? No me estoy equivocando. Somos enemigos de cualquier concepto de poder y lo satanizamos y lo destruimos sistemáticamente con una moral que no sirve para nada y que es falsa. Yo tuve la oportunidad, tocayo, de ejercer el poder cuando me tocó ser ministro de Defensa y me tocó enfrentar el fenómeno del niño costero en el verano del 2017. Pusimos todas las capacidades, por encargo presidencial, todas las capacidades de la Fuerza Armada, pero alrededor de la Fuerza Armada, del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Economía, todas esas capacidades se pusieron al servicio de la atención de la emergencia. Y actuamos rápido y actuamos bien. Y yo puedo decir con absoluta tranquilidad en cualquiera de los lugares donde hubo afectación por el niño costero, que todos aquellos que necesitaban ayuda la recibieron y la recibieron en tiempo. Ahí tienes un ejemplo de ejercicio del poder en función, en favor de la población. ¿Cómo se corrige eso? ¿Cómo se corrige eso que tú acabas de mencionar, esta manera timorata de ejercer el poder? Pues con el ejemplo, no hay otra. Ejerciéndolo de otra manera. Han habido presidentes en América Latina que han llegado al gobierno con 20, 22% de la votación, pero que gracias a una política inteligente, en el lapso de 3, 4 meses han tenido 70, 80% de aprobación. Han construido legitimidad. Entonces yo creo que el tema aquí es cómo tú tienes un gobierno que haga lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer lo público en el Perú. Hemos tenido un largo periodo en el cual lo público, ya no te digo lo estatal, lo público ha sido totalmente satanizado y necesitamos volver a fortalecer la esfera pública de la vida nacional. Necesitamos una educación pública de calidad. Jorge, ese tema pública de calidad. Ese tema que acabas de tocar de la capacidad de respuesta frente a desastres, es cierto lo que dices de lo que ocurrió cuando tú como ministro de Defensa tuviste una gestión con el apoyo de las Fuerzas Armadas del Perú que debemos reconocer. Pero yo por razones profesionales he tenido que participar en un evento donde ha habido cooperación internacional y se ha evaluado los escenarios de si el Perú tiene un plan de contingencia frente a crisis mayores, por ejemplo un tsunami en la zona central, que vaya de la mano con un terremoto y que nos quedemos sin Pampilla, que es el centro de almacenamiento más importante de combustibles con los que se mueve la economía del país. Y realmente lo que salió de esa reunión
es que estamos muy vulnerables. No tenemos el diseño, porque yo no dudo del patriotismo de nuestras Fuerzas Armadas, pero esos aviones se van a tener que mover con combustible turbo. ¿Hay suficiente almacenamiento de turbo para sostener una desgracia que dure más de 20 días? Tenemos la capacidad. Yo vi el terremoto de Ica, se bloqueó totalmente la vía y la única forma de llegar era por el trazo de las líneas de transmisión en los cerros. Y eso nos permitió llevar los grupos electrógenos con los que trabajó el hospital de emergencia. Pero definitivamente un problema mayor que lleve a cortar las fuentes de abastecimiento de Lima, que ya no es autosostenible, estamos hablando de una situación en la que ya deberíamos hace tiempo trabajar el planeamiento estratégico, cuáles son los puntos de cobertura para que la emergencia no nos ponga contra la pared. Y yo te hago la pregunta, ¿verdaderamente estamos en condiciones operativas de enfrentar los escenarios de riesgo que los expertos del Instituto Geofísico del Perú y otras instituciones dicen que es algo que puede ocurrir en cualquier momento? No estamos en condiciones. Tan no estamos en condiciones que mientras yo atendía la emergencia del Niño Costero y me encargaban además los temas que comenzaba a conocer de riesgos y desastres, uno de ellos ese terremoto de escala 8.4, 8.5 que se espera sobrevenido con tsunami, que sería una catástrofe para la parte central del país y eventualmente para Lima. Estamos hablando de que en 1 minuto y medio podrían morir más de 30.000 personas, destruirse una buena parte de las capacidades hospitalarias o educativas del país. La afectación sería muy, muy grande. Cuando estaba en pleno proceso de atención de la emergencia, nosotros comenzamos a elaborar una propuesta de ley, viendo justamente todos estos riesgos potenciales y viendo además en los hechos cómo había traslapes de instituciones, poderes que se compartían, que no tenían que compartirse, capacidades que estaban repartidas en varios lados que debían estar concentradas en una sola, y elaboramos una propuesta de ley. Y a través de la primera ministra de entonces pedimos al Congreso capacidades legislativas, facultades legislativas para poder desarrollar una nueva propuesta de ley que nos permitiera ordenar el conjunto. Hay cosas tan elementales, Pedro, como la siguiente. El Perú necesita por lo menos uno, yo digo 2 o 3, pero por lo menos un C5, un centro de comando y control que permite en tiempo real tener la información ante una situación como un sismo de esa magnitud. No lo tenemos. No lo tenemos, y el no tenerlo en su momento, si eso ocurriera en 10 minutos o en 20 años, en su momento significará muchas más miles de vidas perdidas, porque en una circunstancia así, minutos son vidas. Y tomar la decisión correcta es tomar la decisión con todos los elementos sobre la mesa. No lo tenemos. Era parte de nuestra propuesta de una nueva ley de gestión de riesgos de desastre que lamentablemente quedó. Recuerda un dato que fue después que tú fuiste ministro, la pandemia. Aquí ha muerto mucha gente por falta de oxígeno y por desconocimiento que el oxígeno lo podían obtener en muchas industrias cercanas. No había que importar oxígeno de afuera. Es decir, aquí se ha cometido una barbaridad de desatención a personas, incluso dentro de los hospitales, por falta de equipos de oxígeno, lo que ha hecho que la mortandad sea mayor en el cuadro de la pandemia que golpeó al mundo entero. Pero eso ya es un indicador de que evidentemente no estamos preparados para emergencias que pueden acontecer en cualquier momento. Entonces, la reflexión, ¿hasta dónde vamos a abusar de esa frase criolla de que Dios es peruano? Hasta que tengamos el próximo gobierno con mayoría en el Congreso y podamos hacer los cambios necesarios para ajustar el país. Yo no espero nada de este gobierno. Y no espero nada de este Congreso. Están pensando en otras cosas. Están pensando en la frivolidad de un viaje o en la frivolidad de una fiesta cuando se acaba de morir uno de los miembros de su junta directiva. Están pensando en otra cosa. El país está ausente de las reflexiones de quienes hoy día conducen el país, lamentablemente. Por eso digo, preparar y ganar el próximo gobierno con mayoría en el Congreso en la primera vuelta. Si no tenemos eso, vamos a seguir en estos tumbos. Tú has mencionado lo de la pandemia. La única sugerencia que yo hice durante la pandemia, al comienzo de la pandemia, es convoquen al COEN, al Comando de Operaciones de Emergencia Nacional. ¿Por qué? Lo que tú dices tiene directa razón con este tema.
¿Qué cosa era el COEN? Nunca se ha entendido qué es el COEN. Piensan que es una salita con televisores en algún lugar. El COEN era el Gobierno Nacional como comando de emergencia. Y ese Gobierno Nacional como comando de emergencia tenía dos adicionales dentro del COEN. Uno, toda la capacidad operativa a la orden. Cuando digo a la orden, es a la orden. Estaba el jefe del comando conjunto, estaban las Fuerzas Armadas, sus comandantes generales, los bomberos, la Policía Nacional, pero estaban los ministros de cada ministerio. O sea, toda la estructura operativa del gobierno estaba a la orden, a lo que ahí se dictaminara. Pero en segundo lugar, tan importante como lo anterior, es que todo el conocimiento científico del que disponía el Perú sobre vientos, aguas, temperaturas, mares, ríos, estaba sentado en la mesa. Y nos ponían su sabiduría antes de que empezara la discusión sobre las medidas a adoptar, para que todos estuviéramos enterados de qué capacidades tenía el Estado, cómo venía el fenómeno, qué conocimiento científico había. Por supuesto, un COEN para enfrentar una pandemia como la que tuvimos en el 2020 no iba a ser el que yo convoqué. Iban a estar pues el Instituto Nacional de Salud, los hospitales, los investigadores, los especialistas en epidemiología, etcétera. Iban a estar las decenas de investigadores peruanos o de profesionales peruanos que trabajan en el sistema de salud pública en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, pero que podían ser perfectamente parte de una mesa a través de estos mecanismos electrónicos de comunicación hoy día tan importantes y tan útiles. Por tanto, gran error no haber puesto en operación el COEN, que debería ser puesto en la ley como la forma, el instrumento a través del cual se enfrenten estas situaciones. Pero coincido contigo y creo que sería bueno... Jorge, muchas gracias. El tiempo es cruel, pero pronto vamos a tener un capítulo 2 de este diálogo, de esta importante conversación. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Jorge, muchas gracias por acompañarnos en Integrando Perú. Aprendemos todos los días un poco más. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Muchas gracias, tocayo. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.